Bienvenidos a nuestro segmento de cada viernes de salud y bienestar. Aquí en Buenas noches y buena suerte. De este lado les saluda su amiga Karina Taveras. Miren, el reciente mes que acaba de pasar de noviembre se estuvo conmemorando lo que es dos fechas muy importantes. Primero, el mes de la familia y segundo, el Día de la No Violencia contra la Mujer. Justamente el Día de la No Violencia contra la Mujer se conmemora el 25 de noviembre y es un mes, eh, esta conmemoración se hace para hacer conciencia sobre una problemática que es muy importante. Y debería, ¿no?, de nosotros celebrar tanto en la familia diariamente como este mes, hacer conciencia constantemente sobre esta problemática. Justamente para hablar de esta problemática de la familia, de por qué ocurren estos casos de feminicidio, tenemos esta noche con nosotros Alexandra Mariñez, quien es licenciada es abogada Ujú. y pertenece al Ministerio Público. Y también tiene una especialidad en el área de violencia de género, ¿verdad? En familia, En sí. familia. Bienvenida, Alexandra, ¿cómo estás? Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias nuevamente por permitirme estar aquí, por ser parte de ustedes. Y aquí estamos para cerrar con broche de oro lo que es el mes de la familia y el mes de la no violencia contra la mujer. Aunque hoy estamos a 1 de diciembre, gracias a Dios ya vamos para Navidad, pero como usted dijo, debemos de recordarlo siempre y debemos de crear conciencia en todo momento. Así es. Mira, y la familia es como un tema hoy en día que de cierta forma hay cosas como que no están estructuradas igual que antes. Hay cosas que han ido cambiando, los tipos de familias pueden verse incluso hasta distintas a lo que eran anteriormente. Hoy en día, cuando hablamos de familia en sí, podemos decir que la estructura sigue siendo de una forma en particular. No, hoy en día vemos, de hace unos años atrás, estamos viendo diferentes estructuras de familia. Teníamos la familia extendida, que es la normal, que nosotros conocíamos, papá, mamá, los niños, los tíos, los abuelos y hasta el perrito, la mascota, era parte de la familia. Ya Mm. tenemos familias uniparentales, que son aquellas que son hechas por un padre o una madre que hace cargo de los hijos que tuvieron y continúan con la crianza. También en esto se extiende a las abuelas, a los Sí, que familiares, son los que... que son los que están ayudando a salir adelante. Motivo por el cual la familia se ha ido disgregando, parte de algunos de esos motivos es la violencia. Sí. Entonces tenemos una sociedad que se ha ido incrementando en la violencia. Tenemos mayores índices de violencia, diferentes tipos de violencia que las que veíamos años atrás. Y cuando tú me hablas que hay diferentes tipos de violencia ahora que la que veíamos años atrás, ¿cuáles serían? Bueno, ahora mismo se está viendo un alto índice de menores de edad agresivos, violentos, que no cultivan la paciencia, la tolerancia. Parte de eso dicen los neuropsicólogos que se debe a la utilización de los instrumentos virtuales, los celulares y las tablets, La pantalla. las pantallas, que le dan una respuesta inmediata. Entonces ellos que están en un desarrollo, porque nosotros no tenemos una cultura de establecer a qué edad es que se le debe de suministrar un dispositivo electrónico a un menor de edad. Entonces tenemos que utilizamos los dispositivos para entretener a los niños y nosotros poder realizar otras actividades desde muy pequeña edad. Entonces eso le causa a ellos ansiedad. Cuando no tienen la respuesta inmediata, como un celular a un touch. Sí, porque hay que le dar gratificación inmediata. Entonces tú coges el celular. Incluso tú ves que los niños hoy en día, ellos cogen el celular y hacen esto, ven algo, 2 segundos y lo cambian. Ven algo, 2 segundos. O sea, no se mantienen constantemente observando unos mismos, en este caso, muñequitos o una película. E incluso los adolescentes, por eso está el TikTok hoy en día, que tú ves que son videos cortos justamente por eso, porque la gratificación inmediata como que tú lo cuentas por unos segundos. Exacto, y lo vemos también en los adultos. Los adultos nos hemos vuelto impacientes. Sí. Podemos incluso ver
como, por ejemplo, en la ciudad de Santo Domingo, en el Distrito Nacional, tenemos desde ayer y hoy un tránsito Terrible. inexplicable y muchas veces usted cree que está sucediendo algo y a veces la distracción del chofer utilizando un dispositivo que lo lleva a la distracción, a cometer accidentes o a lentizar lo que sería un proceso normal del tráfico. Sí, que justamente como hemos visto en estos días, los diferentes accidentes con patanas. Hoy, creo que hoy en la mañana hubo un accidente en la Núñez o en la Luperón, también de una patana, que era por el uso del celular, si mal No tengo conocimiento de ese. Sí supe del anterior, de que se llevó un autobús. Sí, No sé eso si fue era que el chofer estaba usando algún instrumento, pero en San Cristóbal fue eso. eso sucede también porque lamentablemente no tenemos la cultura o los empresarios que utilizan esos instrumentos para transportar, de evaluar y valorar quién es el chofer de esos vehículos. Solamente buscamos una persona con licencia y que sepa manejar ese tipo de maquinaria. Y a veces no vemos cuál es su situación emocional, psicológica y cuáles son sus aptitudes, porque hay mucha violencia. Y la violencia la vemos manejando. Nosotros Sí, manejamos temerariamente. Temerariamente. Te quiero llevar a ti, yo me quiero adelantar y necesito llegar primero que tú. Ese es otro tipo de violencia que se están generando con mayor frecuencia. Tenemos la de los menores de edad por el tema de la falta de trabajar la paciencia y la tolerancia, como veníamos hablando. Tenemos violencia contra los adultos mayores, incluso los que ya somos adultos, no estamos tolerando el tener que cuidar a nuestros adultos mayores y generamos otros tipos de violencia. Wow, qué feo. Y la que se está manteniendo, que es la de la mujer, la violencia hacia la mujer. Hace un momentito yo estaba en APEC recibiendo una clase y tocaron ese tema y me gustó la manera en que lo establecieron, porque establecían, no, porque a la mujer hay una discriminación contra el hombre, porque desde que usted va a una fiscalía lo maltratan y todo eso. Y el exponente decía que no es que se está vulnerando un derecho al hombre, sino es que se está dando en proporcionalidad a las personas más vulnerables. En este caso todavía las mujeres siguen siendo esa población más vulnerable. Es más fácil usted escuchar sobre un feminicidio, que es la muerte de una mujer causada por un hombre, que escuchar el simple homicidio, que sería la muerte de un hombre, y vamos a ponerle en manos de una mujer, porque puede causarlo otro hombre. Pero en este caso una mujer, y por los temas que se dan, que siempre son temas. Las razones en sí. Las razones en sí. Que pueden ser los hombres son por celos muchas veces. Exacto. Que se dan estos casos, que tú ves que incluso las situaciones donde es más perturbadora, no es solamente el hecho de que, bueno, le voy a quitar la vida a mi pareja y después me quito yo la vida, sino que también se dan casos en que yo le quito la vida a mi pareja, le quito la vida a los niños, porque eso, o en algunos casos le quito la vida a los niños porque eso te va a hacer sufrir a ti, o le quito la vida también a todo el que esté ahí, ya sean padres, tíos, sobrinos, o sea, todo el que esté alrededor, y después entonces también se quitan la vida. Eso es como otro punto. El tema es que el hecho de quitarle la vida a un ser humano, supuestamente al ser que tú quieres, que amas, que supuestamente es un crimen o un asesinato, vamos a decir, pasional, porque es por celos, que muchas veces puede traducirse en inseguridades de la propia persona. Ahora mismo estamos teniendo temas muy altos de lo que es la salud psicológica, y esos problemas de la salud psicológica son los que están dando respuesta a todas estas detonantes. El por qué una persona que dice querer a otra, en vez de cuidarla y protegerla, la maltrata. Y eso lo manejan los psicólogos y los peritos en el área, diciendo que son por los diferentes tipos de personalidades, narcisistas, egocéntricos, y un sinnúmero de calificaciones que se le dan a este tipo de persona, que cuando pierde el control sobre aquella persona que considera que es de su propiedad, puede reaccionar de manera agresiva hasta causarle la muerte.
Claro, porque no tiene manejo de, de los impulsos. Entonces eso lo lleva a cometer este delito. Ujú. Alexandra, entonces las familias en estos casos, cuando ocurre un feminicidio, tanto de parte de la víctima como de parte del agresor. Sí, muchas veces vemos el feminicidio en que un hombre mató a una mujer. Bien, si él se quitó la vida, jurídicamente nuestro Código Penal establece que pierde el objeto por la muerte del imputado. O sea, ¿a quién voy a condenar? El derecho penal es a la persona. Y el caso muchas veces, o sea, el caso muere ahí. ¿Por qué? Porque no tengo ni víctima ni tengo imputado, no tengo a quién imputarle el hecho. Pero ¿qué pasa con los que quedan vivos? Exacto. ¿Qué sucede con esos hijos que quizás presenciaron el ver a su padre quitarle la vida a su madre? O lo escucharon. Lo escucharon. O la propia familia, la propia sociedad, su propio entorno empieza a suministrar informaciones, muchas veces distorsionadas, muchas veces de lo sin que ningún ocurrió. tipo de cuidado, y nos olvidamos que son niños. Claro. Que son hijos de una persona que perdió la vida de una manera violenta. Y que son hijos de quien le quitó, la, vida a su de madre, manera a su violenta. Mamá. Entonces, emocionalmente tenemos seres humanos frágiles que están desprotegidos y que el Estado dominicano, junto a los acuerdos y protocolos internacionales que ha hecho y bajo el interés superior del niño, que es el de darle la protección al menor de edad sin importar lo que esté sucediendo, priorizándolo, ha creado lo que es el protocolo para huérfanos a causas de feminicidio, que es un instrumento que son utilizados por el Ministerio Público. En estos casos serían las unidades de violencia, que es por donde entran estos tipos de casos, conjuntamente con diferentes instituciones del Estado. ¿Hace qué tiempo fue creado? Fue creado en el 2019. Ok. Este protocolo te involucra. Esto se crea con la finalidad, o sea, con la finalidad, ¿no?, de ser usado con estos niños, pero asumo que se crea por la cantidad de feminicidios que han aumentado y de los niños que se ven envueltos, involucrados en el medio. Bueno, el protocolo está diseñado para una intervención de 300 niños por año. Wow. Y así en ese mismo número sería la intervención de 300 familias sustitutas. Vamos a ponerle el título de sustituta. ¿Quiénes son estas familias sustitutas? Pueden ser familias colaterales, abuelos, tíos, hermanos, o vecinos cercanos. Muchas veces el Ministerio Público, quien es por donde entra la denuncia, inicia con la investigación de quién se va a quedar a cargo de estos niños. Cuando este es ya localizado, de quién va a ser el responsable, a quién se le va a entregar. Imagínate, estamos hablando de minutos, de instantes. Claro. Estamos hablando de que se denuncia que hubo un feminicidio, el Ministerio Público acude al lugar de los hechos, levanta su proceso de investigación, las causas de la muerte, la va estableciendo. Si hay un culpable y no ha sido detenido en el lugar de los hechos, que se llama en flagrante delito, empieza un proceso a lo interno del Ministerio Público para perseguir y capturar al presunto imputado. Si tenemos el imputado que se haya quitado la vida, también se hace el mismo levantamiento y se hacen las actas del lugar. Pero asimismo debe de proteger todo lo que esté en la escena del crimen, entiéndase los menores de edad. Y si no estaban presentes, en automático debe también de establecerse los contactos con los familiares sobrevivientes de la víctima para identificar eso, dónde están esos niños, quién va a cuidarlo, todo lo demás. Ya una vez el Ministerio Público tiene todo esto, que en esto cuando le toca al fiscal de turno se dedica solamente a ese caso. Ah, excelente. Porque tiene que establecer en un plazo mínimo todas las garantías y seguridades
de lo que está, tanto a las víctimas o los familiares de las víctimas como a los menores. Entonces tiene que informar al Tribunal de Niñas y Adolescentes a través de su propio fiscal, que hay un fiscal especializado en el área de niños y adolescentes, de quiénes son estas personas. Hacia dónde van, si lo van a cuidar, si realmente Exacto. va a tener un cuidado. Porque aparte correcto. de eso, hay que hacer una investigación. Entonces, por el simple hecho de tú decirme, yo me quedo con el niño o me quedo con la niña, tía, yo soy su tía. No. Aunque el niño muestre afecto y todo lo demás, se abre un proceso de investigación, porque hay que salvaguardar la integridad y la calidad de vida que va a recibir ese menor. Pero si independientemente de que tú me acabas de decir que si tiene un afecto o no, pero si en cierta medida si se lo lleva si se llevan el niño lejos de su familia, ¿no es peor en esta situación? Cuando el Ministerio Público entiende que el menor de edad debe de entrar a un proceso de protección, entiéndase, de ser remitido a CONANI, que es la institución que tiene a cargo la protección de los niños, niñas y adolescentes, es porque en el momento en que se toma esa decisión no hay una persona que pueda o asuma la responsabilidad del menor, que aún haya una persona diciendo, haya algún indicio dentro de un proceso de investigación de que no estaría en lugar seguro y que por la propia protección del niño enviarlo a CONANI es el lugar más adecuado. CONANI es una institución que está habilitada con especialistas de la conducta. Por tanto, el niño desde que llega, desde antes de salir incluso hacia CONANI, entra a un ciclo de ayuda y asistencia psicológica, porque dentro de las unidades hay psicólogos, hay peritos especializados para ellos poder incluso, si él lo presenció, captar la información primaria de qué sabe este menor o qué vivió y de darle algunas herramientas para irlo manejando. Ok, entonces con este protocolo es igual. Independientemente de que el niño se quede con un familiar, entonces sí le dan la asistencia y le dan el soporte. Dentro de las instituciones que están para el protocolo está el Ministerio Público, que es el que encabeza el proceso. Tenemos lo que sería CONANI, que es la institución para proteger a los menores, el Ministerio de la Mujer, para dar las asistencias necesarias, y Salud Pública, para poder garantizar de que el menor pueda asistir a las terapias psicológicas que él considere que sean necesarias, claro está, también sus sistemas de salud. Y tenemos a Prosoli, que Prosoli es parte de las instituciones garantías que enlazan en la parte económica a las necesidades que pueda presentar estas familias o estos niños. Ok, excelente. Entonces, esto es lo que va a ayudar a que este proceso se encamine de manera correcta, estos diferentes organismos. Correcto. Y entonces luego de ahí, luego de que termine este protocolo, ¿qué tiempo dura este proceso? Sería de por vida, por eso se le busca una familia sustituta. Si el niño no tiene ningún familiar que pueda asumir la responsabilidad, el niño entraría en lo que sería CONANI. Y ya ahí, dentro de las evaluaciones que llegue a realizar el Ministerio Público, determinará si tendrán que buscar una tercera persona como familia sustituta, que es ya la adopción. Ok, de acuerdo. Y ciertamente, bueno, el protocolo inició en el 2019. Asumo que ya han ido trabajando y han visto, ¿no?, casos favorables en este aspecto. Sí, según los avances que se han ido dando en las estadísticas, ha dado buen resultado. Se trabaja, el Ministerio de la Mujer es que encabeza prácticamente todo lo que son las gestiones de seguimiento por la parte psicológica, por la parte administrativa, la supervisión.
porque el Tribunal de Niñas y Adolescentes en manos del Ministerio Público lo que hace es la investigación para realizar los trabajos sociales conjuntamente con CONANI para verificar que el niño sí esté en un lugar seguro. Ok, excelente. Y entonces en esta parte, la familia, ¿cómo podemos ver que las cosas, como me dijiste en un inicio, las cosas han ido cambiando? También asumo que los valores y principios que se le da dentro del hogar es importante. ¿Podemos decir que estos valores y principios que teníamos o con los que fuimos creciendo se han ido perdiendo en el camino? Yo entiendo que sí. Lo hemos sumado al día a día. La rapidez del mundo se nos ha llevado o no ha llevado al olvido de esos valores y principios. Tan sencillo como sentarnos a la mesa a comer todos juntos. Sí. El preguntar cómo... No hay tiempo, es que a veces es que no hay tiempo. Yo estaba leyendo algo hoy desde el punto de esto, de lo mismo de la no violencia contra la mujer. Y algo se decía, el documento que leía decía, tenemos un día a día tan complejo donde mamá se tiene que levantar rápido, a hacer un desayuno, a dárselo, a dejárselo, a irse al trabajo, a regresar, a poner la comida, a darle, a ponerlo a dormir o a llevarlo a algún tipo de actividad, que no hay momento de compartir. O sea, todo es tan rápido y tan como automático que yo lo hago en el día a día, que yo no me siento un momento con mis hijos a compartir y a hablar y a ver cómo les fue y expresarle de cierta manera tal vez cómo deben de ser las cosas y cómo deben de funcionar en el hogar y fuera, sino que se debe de entender de cierta manera como que el patrón es este y tú tienes que continuarlo como yo lo estoy haciendo, sin darle una información clara. El problema clara. también es en que aunque estemos en el 2023, víspera del 2024, mantenemos la posición o la formación mental de que de todas esas obligaciones que tú estás diciendo, son obligaciones de la mujer. Sí. Y no estamos cambiando en entender de que la responsabilidad de un menor de edad no es de la madre, es de ambos padres, porque ambos decidieron traer al mundo un hijo y ese hijo es de ambos. Por tanto, la responsabilidad y el cuidado se le da para los dos, no para un lado. Entonces, cuando tenemos familias que son uniparentales, donde la madre tiene que divorciarse del padre porque es víctima de un tipo de violencia, sea económica, emocional, las razones que fuese que la llevó a la separación, sexual, de todas las índoles, porque ese es el tema. La violencia contra la mujer es un delito íntimo, porque casi siempre se genera en 4 paredes, en la habitación, donde no tenemos un testigo, donde el que escucha se limita simplemente a escuchar, pero no denuncia. Sí. Y ella, que es la víctima, no sabe ni siquiera cuáles son sus derechos, mucho menos sabe cómo salir de esa situación, de ese círculo de la violencia. Ciertamente, pero para que me hables un poquito más sobre lo cuáles son los derechos, vamos a dejarlo luego de esta pausa. Continuamos en cabina aquí en Buenas Noches y Buenas Suertes. Recuerden que para comunicarse con nosotros pueden llamarnos al 809-683-8790 y al 809-683-8791 y desde el interior y sin cargo al 809-200-7777. Hoy nos acompaña Alexandra Mariñez, abogada, y estamos hablando sobre el caso del feminicidio. Me decías que el protocolo que se realizó... Hacemos la corrección, que fue el 9 de noviembre del 2015, cuando no en el 2019. No en el 2019, sino 19 de noviembre del 2015. Este instrumento es el que se utiliza como base inicial de lo que debe de llevarse, la cadena de acciones que debe de llevarse, más las instituciones que están involucradas en el proceso de proteger a los niños, niñas y adolescentes huérfanos por causa de feminicidios. Ok. En este caso, ¿cómo se protege a los hijos que son testigo o víctima indirecta en estos casos? Bien, mira, el proceso con niños, niñas y adolescentes, indistintamente sea un caso de feminicidio o sea un caso
donde el menor sea víctima o testigo de un hecho, lleva un protocolo que se realiza a través del Poder Judicial, que es la obtención del el testimonio o la declaración del niño, que se realiza a través de las cámaras Excel, que son dispositivos mediante protocolos internacionales, que son circuitos cerrados, que están instalados en los tribunales o en las áreas que así disponga el Poder Judicial, con un personal adiestrado para el manejo de menores de edad, para la obtención de preguntas, con un interrogatorio de preguntas cerradas, donde es el menor de edad que se expone, dice todo lo que él sabe y todo lo que él aconteció de manera voluntaria. Esto es grabado en un DVD o CD, el cual es el medio de prueba que se utiliza el Ministerio Público o incluso el actor civil, que es la parte que se querella de las víctimas, para demostrar en el tribunal la ocurrencia del hecho y el tribunal así ponderar cuál fue la afectación que recibió o qué supo, qué vio este menor de edad. En el caso de los hijos de feminicidios, al estos entrar en familia sustituta, uno trata de educar a esas familias. ¿Por qué? Tenemos la costumbre de la revictimización. Lamentablemente, el problema que sufren las víctimas, indistintamente menor de edad o adulto, incluyendo la misma mujer, es la revictimización por el sistema. Sea por el sistema penal, sea por la misma policía, sea por la sociedad o por su propia familia. El entorno, el vivir preguntando y cuestionando el por qué y hasta incluso haciendo juicios de valores, son formas de revictimización. Sí. ¿Se le proporciona algún tipo de asesoramiento legal a estos? Sí. El Ministerio de la Mujer, parte de su accionar es proporcionarle la asistencia de un abogado o abogada para que lo asista jurídicamente en el aspecto penal con relación civil también, con relación a los casos. El Ministerio Público también tiene el RELEVIT, que es un departamento de asistencia a la víctima, que en algunos casos, ellos valorando el tipo penal del que se trata, también le prestan asistencia a la víctima. Tú me hablaste de los derechos de los niños, de cómo se deben asistir, pero asumiendo que se le proporciona se le aplica todo el sistema de ayuda del Estado. O sea, las políticas públicas del Estado Dominicano están dirigidas a proteger al menor de edad. ¿A través de quién? De quien se convierte en su tutor o protutor, que son las familias sustitutas o quien haga cargo del menor de edad. También me dijiste que se le da apoyo social y apoyo psicológico. Y socioeducativo. Y estos niños, no sé cómo ustedes lo trabajarían, pero ¿cuál es la posibilidad de que ellos puedan ser agresores futuros? Mira, ya a ese punto, uno como Ministerio Público muy difícilmente le puede dar seguimiento, porque son tantos los casos que le entra a diario a una fiscalía de violencia o a una fiscalía de niños, niñas y adolescentes, que humanamente es imposible. Uno trata a veces de darle seguimiento porque se hace empático con un proceso o por lo menos saber cuál ha sido la suerte. Mira, principios y valores se entran en casa. Tenemos la creencia de que yo voy a fajarme a trabajar para pagar un colegio. Usted puede pagar el Carol Morgan, usted puede pagar cualquier Montessori, usted puede pagar el más caro del sistema de educación que exista en el país. Y ellos no le van a dar valores ni principios. Ellos le van a dar la misma matemática, lengua española, todas las ciencias, algún deporte y cualquier otra actividad, informática, robótica, todo lo que usted quiera. El valor y los principios se aprenden en casa. La educación familiar es la que está llevando
al deterioro de la sociedad, no República Dominicana, del mundo. En ese día a día que nos metemos, que a veces no sabemos si concluyó el día de hoy y seguimos volados y todavía llegamos el lunes y nos sentimos que estamos en viernes, porque no paramos. Es donde nosotros podemos enseñarle a nuestros hijos el respeto y el amor hacia él como individuo. Sí. Cuando el niño se ama y se respeta a sí mismo, evita violentar, evita que la violencia llegue a él, puede manejar sus estados emocionales. Nosotros no le estamos enseñando nada de eso a nuestros hijos. Tenemos hijos deprimidos, o sea, yo tengo una niña de 10 años y me dice que ella se aburre. Mi mamá dice que los niños no se aburren, que es la escuela vieja. Y usted dirá, ¿cómo un niño se aburre? Por lo mismo que hablábamos ahorita. Vivimos en una sociedad tan acelerada que un instante, un minuto para ellos... Que no están haciendo nada y no están en la tabla. Que no sea de su interés. Que sí, tiene que ser claro. Entonces está eso. ¿Dónde está papá y dónde está mamá para enseñarle cómo se come en la mesa? Que se respeta el sueño, que cuando alguien está durmiendo usted lo debe de dejar descansar. Expuesto a esa luz azul, ese cerebro que constante. Está nuevecito, recibiendo tanta información y tantas descargas eléctricas, que usted está despertando, que usted está activando. No, y que lamentablemente en el día a día que tenemos, queremos que los niños se comporten de esta manera, pero nosotros no lo hacemos. Exacto. Nosotros somos un modelo a seguir, nosotros somos lo que ellos ven y lo que ellos van a copiar. Exacto. Entonces, si nosotros no nos comportamos en base a lo que le estamos pidiendo a ellos, pues lamentablemente lo que nosotros queremos nunca va a suceder. ¿Cómo le digo yo a mi hijo que existe una ley del tránsito cuando yo soy la primera que me cruzo en la luz roja? ¿Cómo le digo yo a mi hijo que las personas se respetan, que debe de hablarse educadamente si él lo que me escucha insultando o diciendo situaciones agresivas contra mi pareja o contra mi familia y hasta incluso con mi mascota? Entonces, ¿dónde él va a aprender esos tipos de lenguaje? Entonces, en los casos de los hijos hijos sobrevivientes de feminicidio, es muy difícil, porque aunque tú lo pongas en una familia sustituta, el hecho de que ellos se van a involucrar a un cambio, o sea, en ellos solamente yo diría que el trabajo de los profesionales comprometidos en ayudarlos psicológicamente y en el compromiso que haga esa familia sustituta y el amor de Dios es que podría dar un resultado positivo en esos individuos. O sea, me refiero a esos niños. ¿Por qué? Porque la psicología, yo le decía a una amiga que me decían, yo tengo que ir al psicólogo porque yo estoy ansiosa. Yo le decía, el problema de la psicología es que no es una pastilla. No. Que no es un jarabe que te dan para que tú te lo tomes y resuelto tu problema. Claro, dosifíquese 3 veces al día y usted verá que en 7 días se les resolvió. No ocurre así. No ocurre así. El trabajo del psicólogo es dar instrucciones, orientaciones, para que tú tomes la decisión. Claro. Entonces, imagínate a un niño. Es un trabajo en conjunto. Imagínate un niño que sabrá Dios lo que vivió antes de llegar la muerte de su madre y lo que está viviendo y sintiendo en esa familia sustituta. Más el ataque social. Claro, porque la sociedad tiene entonces una parte muy importante ahí. El señalamiento social. Exactamente. Etiquetamos que, bueno, solamente le digo, al menos que ese niño se le trabaje su autoestima y la personalidad, podríamos tener quizás niños que no sobrepasen y que se conviertan en adultos deprimidos por esta situación. Incluso es normal. La mejor manera es serse víctima. Sí. Cuando el ser humano empieza a hacerse víctima por sí mismo, por todo lo que vivió y no enfrentarlo y solucionarlo, tenemos entonces personas en lo que llamamos ahora en zona de confort, sí, que no te avanzan. ¿Cuántos casos has tenido de este año? Podríamos decir una cifra en este año. ¿Cuántos casos te han tocado? No me han tocado, gracias a Dios. Solamente podría hablar de mi provincia, Peravia, donde yo trabajo. Gracias a Dios no hemos tenido feminicidio. Hay un alto índice, según las estadísticas ha aumentado. En otras provincias, no te sé decir con exactitud los números,
puesto que en estos momentos no estoy dentro de la unidad de violencia, Okay. aunque esa es mi área pasión, pero no, no te puedo dar cifras, pero por lo menos en la provincia de Peravia, Baní, gracias a Dios, parece ser que los trabajos que hemos ido realizando, cada uno de los ministerios públicos de allá, ha dado sus frutos, o por lo menos no tenemos una sociedad tan agresiva. Bueno, esperemos que la sociedad se haya ido educando, ¿no? Que vaya Por lo menos en la haciendo provincia de Peravia. conciencia sobre este tema. No así, te estoy diciendo que no quiere decir que no hayan casos de violencia intrafamiliar, los hay, y hay muchos, pero como nosotros decimos los juristas, hay casos y hay casos, pero por lo menos gracias a Dios feminicidios no se han registrado hasta la fecha. Entonces, ¿cómo colabora el Ministerio Público con organismos de protección infantil? Bueno, como te decía, el Ministerio Público tiene diferentes dependencias o diferentes fiscalías. Hay una fiscalía especializada, que es la Fiscalía de Niños, Niñas, Adolescentes. Quien la coordina a nivel nacional es la magistrada Olga Diná. En estas fiscalías tiene un personal, fiscales adiestrados, capacitados, para poder manejar lo que son los menores de edad, porque ahí no tan solo es el menor víctima, sino el menor infractor con la ley penal. Exacto. Porque la gente cree que no, pero los menores también tienen sus procesos judiciales. El que incumple la ley penal, claro, siendo menor de edad, de acuerdo claro a esa edad y de acuerdo al tipo, puede ser sometido jurídicamente. Claro que sí, no, y hay unos casos que son muy complejos en los niños y que uno se quedaría muy sorprendida por la edad que tienen y cometiendo algún tipo de infracciones que no deberían de ser. Exacto. ¿Qué tipo de compensación o beneficio pueden buscar los hijos en situaciones de feminicidio? Como te decía, el Estado Dominicano ha creado las políticas públicas necesarias para poderlos asistir. Esto es ya fuera de las demás ayudas que pueda prestar el Estado Dominicano. Pero a través de la familia sustituta, los menores de edad reciben desde ayuda económica, socioeducativa, el poder entrar a la escuela, el tener asistencia psicológica, el de salud pública, asistencia médica, todo lo básico, vamos a decir, lo primordial que necesitaría para un sano desarrollo. Claro, y se mantiene bajo supervisión, ¿no? Se le garantiza esto, lo que es la escolaridad, la salud. Todo. Porque imagínate, lo han perdido, ellos de cierta manera lo han perdido todo, porque tú perder a tu madre a una cierta edad y estar de cierta manera desamparado, es como tú perderlo todo. Incluso esto puede generarse en familias, vamos a decir, económicamente, familias pudientes, estables. Familias altas. Entonces, ¿qué sucede? El Código del Menor, que lo trae del Código Civil, se crea lo que es el Consejo de Familia, donde se establece un tutor y un protutor que son administradores de esos bienes y se crean fondos, fideicomisos y todo eso para administrar y que ese menor, vamos a suponer, si es de una familia económicamente alta, reciba las protecciones necesarias hasta que éste pueda adquirir la mayoría de edad y poder administrar sus bienes. Lo mismo ocurre con las personas que son declaradas incapacitados por tener problemas cognitivos, que no tienen sus capacidades mentales hábiles, se declara a través de un consejo de familia quién va a ser su tutor, su protector, y son de por vida en estos casos, y estas personas pueden administrar sus bienes. Casi siempre se busca un familiar cercano. Me mencionaste que en la provincia donde estás, se hacen como programas de concientización. Sí. Y asumo, ¿no?, que para todo el país se hace con programas de concientización. Sí. Pero puedo decirte que de manera como muy específica, donde yo siento que resuena o que se da como de manera más fuerte la información, es en el mes de noviembre, o específicamente el 25 de noviembre, es como que la gente hace un bombardeo de vamos a hacer conciencia por la no violencia contra la mujer, contra el feminicidio. Realmente dentro de los otros meses hay un programa, hay un protocolo donde constantemente se están dando
estas informaciones en centros, en escuelas, no sé, en casas, en barrios? Porque es que lo siento como tímido a veces. Ok, mira, la influencia mediática a través de los medios de comunicación, yo digo en lo personal, en lo particular, que es sensacionalista o amarillista, es la noticia que está en el momento y lo que quieran resaltar. Lo que suena es eso del momento. Pero el Ministerio Público es una de las instituciones que más cumple con el rol del trabajo social. ¿En qué? En haciendo cursos, talleres de manera gratuita dentro de las unidades. Cuando van las víctimas se hacen reuniones, se le informa, se le dan conocimiento. El Ministerio de la Mujer también lo hace. Pero eso no sale a la luz pública. Va a la población, o sea, va una gran cantidad de personas a informarse, a educarse. Sí, porque nosotros tenemos, por ejemplo, yo pertenezco al grupo de apoyo de la provincia Peravia-Baní. Ese es un grupo donde estamos desde la parte civil, social, de directores de escuela, la encargada del departamento de género del hospital, tenemos las alcaldesas, todas las instituciones que tienen un departamento de género, que deben de ser todas para la protección de todos sus usuarios. Estamos, por ejemplo, con esa red. Nosotros tenemos una red de apoyo donde nosotros nos ayudamos unos con otros y nos informamos en los casos que existan denuncias, cuando nos dicen que hay niños a las 11 de la noche en sitios donde se venden bebidas alcohólicas, que andan corriendo en el parque y que no se ven los tutores o los adultos que lo estén controlando. Todo eso nos llega a nosotros. Pero yo no te estoy hablando de mi provincia Peravia, pero eso sucede a nivel nacional. No, más pero de lo que ¿qué no sucede? Se la gente no se entera. La gente no se entera del trabajo que hace el Ministerio Público. Porque el Ministerio Público no es tan solo el ente persecutor, sino es el representante del Estado, el que defiende a todos los ciudadanos y el encargado, número uno, de dar las informaciones a los ciudadanos. Lo que pasa es que eso no es noticia. Eso no crea el seguimiento, no da controversia. El Ministerio Público tiene los canales. Hay una emisora que los sábados que habla sobre todo eso, que van fiscales. Así como vengo yo a este programa, van a ese programa a dar orientaciones ciudadanas. Okay. Y van a las escuelas. Esa era mi siguiente pregunta. Si iban a las escuelas, entonces, a hacer concientización a los jóvenes sobre este tema. Claro. Porque es importante que no se quede, bueno, en la población que es más mayor, también la que está subiendo es la que tiene que tener como el mayor conocimiento sobre este tipo de informaciones. No te diría que eso pasa todos los días, porque Ministerio Público somos pocos. O sea, yo entiendo que la cantidad que habemos de Ministerio Público a nivel nacional no llena las expectativas o las necesidades reales. ¿Por qué? Porque tenemos una población en crecimiento y cuando asignan una cantidad X o Y de fiscalizadores o procuradores fiscales o de Ministerio Público a un área, muchas veces no corresponde. Por ejemplo, yo te puedo decir que el Gran Santo Domingo, que todo el mundo sabe que corresponde Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste, hasta Boca Chica, en el área de niños, niñas y adolescentes nada más tiene 6 fiscales. Como 6 personas van a cubrir un nivel de territorio como ese. De lo que está pasando con la familia, con los todo niños, lo con demás, la sociedad en ese aspecto. Y los niveles. Entonces, cuando te llega el caso, tú no vas a abandonar el caso o los casos que te llegan, porque no te llega uno, para ir a dar un taller. Entonces, tiene que ser ya dentro de las posibilidades que se van generando. Y esa es quizás la debilidad que tenemos de no hacer más de lo que estamos haciendo. Claro, pues necesitan más personal para poder trabajar con mayor propiedad. Exacto, poder cumplir con todo eso a lo que estamos llamados. Exacto. Bueno, hay un tema que mencionaste que es muy importante y no quiero como dejar de pasar antes de ir a la pausa nueva vez. Y quiero que cuando regresemos de la pausa, para que tengamos el tiempo mejor, hablemos de estos personas mayores, solamente por lo menos una pincelada,
de cómo están siendo tratadas por sus propios hijos hoy en día, quienes de cierta manera, o sea, yo fui que te eduqué, que te di el tamaño que tú tienes hoy en día, entonces hoy tú me rechazas. Eso lo vamos a hablar luego sobre la situación que está ocurriendo con los adultos mayores. ¿Qué es lo que está ocurriendo en sí y por qué se están dando estas situaciones? Bien, todo se relaciona a familia. Sí. Muchas veces no es por falta tampoco de educación, vamos a decir, como tú decías antes de la pausa, te eduqué, te di valores, te di principios y ahora tú me maltratas, me rechazas y me causas situaciones. ¿Qué sucede? El interés de las personas se ha ido volcando más a lo material, a los teneres materiales, que a los teneres de formación familiar. Entonces, un adulto mayor muchas veces se convierte en un estorbo o es aquella persona que limita o pone límites a estos adultos o jóvenes adultos. Lamentablemente, pandemia dejó dentro de sus resultados un incremento en la utilización de sustancias controladas. Wow. Parece que el encerramiento ha llevado a las personas a tratar de buscar otras cosas. Buscar otras cosas. Claro. Fuera de eso, también pandemia dejó como secuelas los trastornos psicológicos. Yo le llamo gatillos. Todos aquellos gatillos que las personas teníamos, que manejábamos y ocultábamos en el día a día, que nos hizo enfrentarnos, el estar con nosotros mismos en pandemia y no estar listos para eso, despierta aquellos monstruos internos que tenemos o aquellas debilidades humanas que tenemos, y la impotencia es una de ellas y las reflejamos en las personas más vulnerables. La población adulta mayor es también otro grupo de personas vulnerables que también son víctimas. A veces es porque desean que los padres lo sigan manteniendo o le suministren sus herencias. Yo vi un caso de una madre que demandó a un hijo porque necesitaba que se fuera de su casa. Sí, por ejemplo, tenemos la cultura norteamericana, ya que el dominicano copia mucho, de que desde que usted cumple los 18, 21 años en los Estados Unidos, usted le ponen la maleta en la puerta y eche su vida. Nosotros no, nosotros lamentablemente tenemos 40, 50, 60 años de edad y todavía estamos pendientes de papá y mamá. Y papá y mamá siguen ahí resolviendo. Y bueno, en estos días hablé con un amigo que tiene un hijo de 27 años y él paga una renta. Y yo le dije, pero a tu hijo que se busca un trabajo y paga un alquiler. Me dijo, no, mientras mi hijo me necesite, yo voy a estar para él. Claro. Y él, sí, porque es que uno hace una relación como que uno es uno solo y estamos unidos para toda la vida. Y él, por ejemplo, el amigo mío corre con la suerte de tener buenos hijos. Pero a veces sucede que la sociedad, el medio y los intereses particulares de la persona no le presta el valor del cuidado y la protección. Recuérdense que nosotros empezamos gateando y morimos gateando. ¿Por qué? Porque nosotros volvemos a ser niños grandes cuando vamos envejeciendo. Sí. Entonces, es una carga, pero es una carga que se lleva con amor. Así como se carga un hijo también, porque tener un hijo es una carga, pero se carga con amor. Así mismo debemos de encargar. Es el trabajo que hemos, adultos. Exacto, cuando tenemos un hijo es como el trabajo que hemos aceptado, exacto, que vamos a cumplir y con el que tenemos que vivir. Ese es una de los tipos o de las situaciones sociales que, por ejemplo, como te decía, la carga laboral que lleva el Ministerio Público, en este caso, las unidades de violencia, porque, por ejemplo, las unidades de violencia dicen la Fiscalía de la Mujer. No, las unidades de violencia son de las unidades de violencias intrafamiliares, de género y delitos sexuales de niños, niñas y adolescentes. Y ahí entra un grupo de población que entra desde la mujer, que es víctima de violencia, la violencia intrafamiliar, eso incluye a los adultos mayores y todo tipo de violencia con todo tipo de personas, porque pueden haber violencia contra ti, hombre, no solamente tiene que ser y mujer. No tiene que ser tampoco a niño, adulto, puede ser entre dos personas de la misma edad, entre hermanos. Okay. Y te entra lo que es la parte género, que son de los casos de el grupo LGTB y todos los demás, y los casos de delitos sexuales en niños, niñas y adolescentes cuando son cometidos por adultos,
que son todos esos tipos de agresiones que son perseguidos. Entonces, imagínate, una unidad de violencia tiene una carga. No, yo estoy escuchando y yo estoy diciendo, bueno, en verdad son pocos porque es que no tienen, para cumplir con todo esto y con todos estos temas que entonces que se relacionan uno con otro y que son diferentes, pero que al final pudieran ser lo mismo, entonces es una carga muy grande que llevan en sus hombros. Exacto. Para concluir ya el programa, ya son prácticamente las 8. ¿Cuáles son los consejos o qué últimas palabras tú nos podrías decir en base a este tema del feminicidio y de los niños víctimas de esta situación? Yo te diría lo siguiente. Le pedimos al Estado Dominicano, le pedimos a todos los servidores del Estado Dominicano que resuelvan los problemas. Se lo cargamos al presidente, a los senadores, diputados, a nosotros el Ministerio Público, a los jueces, a los médicos. Pero por donde entra el poner un stop, el paralizar la violencia, es en casa, es en la familia, es en decir ya no más. Y enseñar, como tú decías, con el ejemplo, el respeto a las demás personas y a uno mismo. Y con eso sí podríamos sumar una no violencia y poder celebrar, como decías a un principio, no declarar las situaciones, sino celebrar con alegría de que podríamos decir somos una sociedad libre de violencia. Excelente, muchísimas gracias Alexandra por estar con nosotros. Ha sido un tema que es muy importante y educar a la sociedad es muy importante. Señores, vamos a tratar, estamos entrando en Navidad. Los días se ponen muy difíciles, la calle se pone muy difícil, los tapones ya empezaron a sentirse, así que tengamos más paciencia, seamos un poquito más condescendientes y aprendamos, ¿no?, a ser un poquito también más tolerantes, así a tener empatía y a llevar la vida más suave porque la más es una que tenemos. Exactamente. Y que viva el espíritu de la Navidad. Que vivamos el espíritu de la Navidad, tratemos de ser felices. Exacto. Fluyamos. Eso ha sido todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Buenas noches, buena suerte.